Esta de aquí es la nueva Mac Mini M2 y cuesta $600, $599. Esta de aquí es la nueva Mac Mini con chip M2 Pro y cuesta desde $1,299, $1,300. Entonces, como pueden ver, es más del doble de la precio, pero la pregunta ¿es más del doble del rendimiento? Vamos a averiguarlo. Vamos a comparar estos dos y los pondremos cabeza a cabeza. Vamos a medir los puntos de referencia de CPU y GPU de consumo de energía, así como algunos de los puntos de referencia de edición de vídeo, pero lo que es más importante, averigüemos cuál es mejor. CCL es la ventanilla única para todas sus necesidades creativas de PC. Con más de 20 años de experiencia, han desarrollado un equipo de servicio al cliente altamente capacitado y calificado con sede aquí en el Reino Unido. Si no está seguro acerca de su compra, puede hablar con un experto y puede estar tranquilo con su servicio de garantía premium de 3 años que viene con sus PC. Use el código TN10 para obtener un descuento especial cuando gaste más de 250 libras. Antes de su próxima compra, consulte CCL en la descripción del vídeo a continuación. Este de aquí es el chip M2 básico. Esta es una memoria unificada de 8 GB. Y 256 GB de SSD. Así que esta es una CPU de 8 núcleos y una GPU de 10 núcleos. Este es el modelo base que cuesta $599. Una calcomanía plateada de Apple esta vez y luego el cable de alimentación. Este es Mac Mini con chip Apple M2 Pro. 16 GB de memoria unificada y 512 GB de SSD. CPU de 10 núcleos y GPU de 16 núcleos. Entonces, si estamos mirando las Mac aquí, ¿cuál es la diferencia? Entonces puede ver que el M2 básico solo tiene 2 puertos Thunderbolt, mientras que el M2 Pro tiene 4 puertos Thunderbolt. Aquí tenemos un HDMI, 2 puertos USB tipo A, un conector para auriculares, Ethernet y el cable de alimentación. Todo el resto del exterior es exactamente igual. Así que tenemos ambos Mac Mini configurados. En el lado izquierdo aquí tenemos el M2 Pro y también está conectado al batímetro en la pared. Así que en esta extensión podemos ver en vivo. Poste de potencia, como se puede ver, 1,8 vatios en este momento. Y luego, de este lado, tenemos el M2 y podemos ver que está inactivo un poco más alto en este momento. 5,7 por alguna razón. Así que ambas salidas se han grabado en el HDMI. Entonces, la salida HDMI va a la grabadora externa, pero me acabo de dar cuenta de que cuando tenía el cable Thunderbolt enchufado, en lugar de un HDMI, estaba usando Thunderbolt para empujar. Salida de vídeo, en realidad estaba inactivo unos vatios más alto que ahora. A través de HDMI se trata de 3,9. Cuando el USB-C estaba en el Thunderbolt, era alrededor de 6 o algo así. Déjame enchufarlo, veamos qué sucede también. Ver instantáneamente 3,9, 6, 6,4. Como puede ver, cuando tiene el Thunderbolt enchufado, en realidad está usando más potencia. Voy a sacar esto y luego ahora. Va a volver a bajar a alrededor de 3,9 o algo así. También en la pantalla, lo que puede ver es que el contorno rojo es M2 Pro y cuando mira en la esquina superior allí puede ver las tarjetas de vídeo, la utilización de GPU M2 Pro allí y también puede ver M2 Pro allí para que sepa cuál uno es M2 y cuál es M2 Pro. Como puede ver, M2 solo dice M2 y luego tenemos la RAM. As you can see, M2 just says M2. And then we've got the la utilización allí y luego la utilización de la CPU allí también. Entonces, lo primero que haremos será ejecutar el benchmark de CPU Geekbench 5. Ahora ambos están encendidos y echemos un vistazo a la potencia también. 6,8 en el M2, 7,3, unos 8 vatios nos sacaron. Parece que constantemente el M2 tira un poco más que el M2 Pro, lo cual es interesante. 25, 38 pico allí. Voy a hacerlo una vez más por si acaso. Entonces, en términos de bataje, el M2 Pro vio el pico máximo allí, alrededor de 38 vatios, donde el M2 estaba entre 20 y 24 vatios como máximo. El M2 Pro obtuvo una puntuación única de 19.036 y una multinúcleo de 12.036. Curiosamente, el M2 aquí obtuvo en realidad una puntuación de un solo núcleo un poco más alta que la del M2 Pro, lo cual es interesante, pero aproximadamente 8.836 en la puntuación de múltiples núcleos. En la pantalla tú. In the M2 Pro, which is interesting, but about 8,836 in the multi-core score. Puede ver algunas de las comparaciones con chips similares y M1 Ultra, así como con el M1 de la generación anterior. A continuación, vamos a hacer una prueba del navegador. Velocímetro 2,0 en ambos.
Vamos a empezar, ambos son en realidad muy bajo bataje aquí, alrededor de 4,5 vatios o algo así. Si estás en un sistema Windows, esto es algo inaudito. En Windows sería como 10x, lo cual es muy impresionante. Pero veamos cuáles son estos puntajes aquí ahora entre estas dos máquinas. Muy interesante nuevamente, el M2 es 411 en comparación con el 396 en el M2 Pro. Entonces el M2 es más rápido. Tengo que intentar esto de nuevo. Entonces, M2 obtuvo 423,5, incluso más rápido que antes, y luego M2 Pro obtuvo 403, que es honestamente, M2 es más rápido nuevamente. Lo cual es interesante sabiendo que el M2 Pro cuesta prácticamente el doble. Esta es una sola prueba ahora. Veremos que el M2 Pro consume alrededor de 39 vatios. M2 es de 24 vatios. Entonces, los dos núcleos en realidad resultan en vatios bastante más altos. Así que en el M2 nuestro watts. So the two cores actually results to quite higher wattages. So on the M2, la CPU va alrededor de 65 a 66 como máximo. Aquí en el M2 Pro somos casi iguales. Como puede ver, 67 a 68 como máximo en algunos de los núcleos de GPU. 69 a GB. No hay nada de qué preocuparse. 73 grados máximo aquí en el M2 Pro y extrajimos alrededor de 38 vatios. Y aquí el M2 es de aproximadamente 70 en el núcleo máximo de CPU 1. 8610 en el M2 y 11675 en el M2 Pro. Bien, voy a ejecutar la prueba de 10 minutos ahora. Como puedas. 675 on the M2 Pro. Okay, I'm gonna run the 10-minute test now, as you can see. Consulte la prueba multinúcleo de 10 minutos, que básicamente ahora podemos ver si estos sistemas están vinculados como 100 de utilización 10 minutos seguidos. Tenga en cuenta que hay una pequeña pausa entre eso cuando la prueba comienza y termina, como la prueba de múltiples núcleos aquí. Y luego veremos que también funciona el enfriamiento real aquí. Ya estamos a 73 grados en el M2 Pro. 40 vatios extraídos del zócalo. Así que veremos cómo. On the M2 Pro already, 40 watts pulled from the socket. Las temperaturas van a funcionar también como el marcador al final. Si tenemos aceleración térmica, tal vez si la puntuación es más baja durante los 10 minutos, veremos si las térmicas son un problema. Los ventiladores siguen funcionando a 1700 revoluciones por minuto en el M2 Pro. El M2 solo está navegando allí alrededor de 70 grados. El ventilador nuevamente está ahí y la velocidad base, veamos si incluso giran. Curiosamente el M2 Pro ahora está tirando alrededor de 40 vatios. Así que unos pocos vatios más extra. No sé si esto es una fuga de voltaje para mantener las velocidades de reloj del chip M2. 85 grados en la fuente de alimentación. En términos de potencias, el M2 es prácticamente la mitad de la potencia. 24 y 41 tirando aproximadamente de la fuente de alimentación, 88 grados allí. 89 grados allí. Como puede ver, estamos entrando en números rojos. There, 89 degrees there. As you can see, we're going. Curiosamente, CPU Core 1 ahora puedo ver 90 grados aquí. La fuente de alimentación es de 90 grados allí también. Curiosamente, el ventilador no está aumentando como en absoluto. Como puede ver, el M2 Pro ahora consume casi 42-43 vatios. Por lo tanto, consume más potencia y puede ver que las temperaturas aquí son de aproximadamente 92 grados, 91 grados en la CPU. Así que estamos haciendo bastante calor aquí, pero los ventiladores aún no se activan. 1700 revoluciones por minuto es absolutamente completamente silencioso. No puedo oír nada de los fans en absoluto. El M2 aquí está funcionando de manera bastante eficiente. CPU Core 1 hay 79 grados, tal vez 80 grados de pico allí por un rato. WoW 95 grados, 94 grados, fuente de alimentación 96 grados allí ese sensor. Hace bastante calor aquí, los fanáticos no están entrando en acción en absoluto. Así que este es el final de la última carrera aquí. 11.637 por lo que hemos perdido menos del 1%. Así que estoy muy contento con el rendimiento a pesar de que logramos. Lost less than 1%, so I'm very happy with the performance even though 95 grados algo así. No aceleramos térmicamente en absoluto. Así que esta es la última carrera para el M2. Estamos a unos 78-79 grados. Los fanáticos no están entrando en acción en absoluto. 8607 y nuevamente no hemos perdido ningún rendimiento. Así que también vamos a hacer la prueba de un solo núcleo de Cinebench R23. Ambos sistemas ya se están ejecutando aquí. El M2 Pro está casi terminado. El M2 es un poco para ir. Entonces,
Veamos cuál es el rendimiento del núcleo único aquí en Cinebench, porque Geekbench dijo que el núcleo único era más rápido en el M2 y también lo hizo la prueba del velocímetro. Al observar el consumo de energía cuando ambos ejecutan la prueba de un solo núcleo, ambos obtienen alrededor de 10-11 vatios. Muy bajo eso es. Por cierto, ese es el consumo de energía de todo el sistema, no solo la CPU. Eso es como los ventiladores, la fuente de alimentación y la eficiencia. Todo calculado en conjunto, lo cual es una puntuación bastante impresionante aquí. Otra cosa interesante que estoy notando aquí es que si está mirando el M2 Pro y podemos ver la cantidad de RAM que se usa, podemos ver que se usa aproximadamente el 51% de la RAM y luego, si miramos el M2 Tener, se usa el 48% de la RAM, pero el M2 Pro tiene el doble de RAM. Curiosamente, solo mantiene el 50% de la RAM utilizada en lo que sea que pueda escribir allí, sin importar cuánta RAM tenga 8 o 16, al menos eso es lo que estoy viendo aquí en este caso. Así que ahora curiosamente exactamente lo mismo si miras el M2, podemos ver que el puntaje aquí es 1647 y el M2 Pro es 1639. Ahora no hay mucha diferencia, pero el núcleo único es más rápido en el M2. A continuación, vamos a probar una licuadora y esto es lo que vamos a hacer con la CPU y la GPU, así que vamos a hacer el M2 casi listo para ambos y listo. 35 vatios. El M2 Pro y M2 es de 22 vatios. Entonces, mirando los puntajes aquí, el M2 Pro obviamente es más rápido en todos ellos, Munster Sin 98 versus 72, Hunksop 57 versus 5. Debe haber algún tipo de falla en el M2 porque no puede ser 10 veces más rápido. M2 Pro no es 10 veces más rápido. En realidad eso es cierto. Hunksop Sin hace. Obtuve puntajes tan bajos después de hacer este vídeo, de hecho, lo volví a probar varias veces, siempre obtiene el mismo puntaje, por lo que hay un pequeño error con el M2 e incluso la GPU, así como la CPU y GPU en el M2 no M2 Pro que no funciona tan bien en Blender. Pero entonces el salón de clases es 44 en comparación con 32,7, lo cual es muy interesante. Ahora hagamos la misma prueba pero ahora con la GPU tenemos GPU 16 núcleos y en el M2 tenemos la GPU con 10 núcleos. Veamos si la GPU consume más energía que la CPU. La GPU no consume tanta energía en este momento, estamos extrayendo alrededor de 25 vatios o algo así y 12 vatios en el M2 o algo así que aproximadamente la mitad de la potencia. Tal vez no la mitad, pero algo así. Entonces, como puede ver, la puntuación de la GPU es mucho más rápida que la puntuación de la CPU, como debería ser. La escena del monstruo es 332 en el M2 Pro de 16 núcleos, el M2 en realidad se estrelló, pero la escena de la tienda de chatarra es 164 y el aula 161, por lo que si comparamos eso con el M1 Ultra con GPU de 64 núcleos 4 veces más núcleos, pero el puntaje es solo el doble de lo que puede ver aquí. Por lo tanto, el M2 con la puntuación y los núcleos de la GPU es mucho mejor en términos de arquitectura, por lo que ver el M2 Ultra cada vez que salga con 64 núcleos, tal vez incluso más, será bastante impresionante. Al mismo tiempo, no es nada impresionante en términos de GPU dedicadas, por ejemplo, RTX 3050 si observamos que es menos de la mitad, a veces incluso 3 veces, casi más lento que RTX 3050, que no es nada impresionante, pero al mismo tiempo RTX 3050 le costará alrededor de $350, algo así, por lo que ya es más de la mitad del precio del M2 pero M2 Pro, eso es alrededor de 1300, por lo que el RTX 3050 sabe si necesitas esa potencia de GPU, eso es todo, pero como puedes ver en el M2, solo estamos bloqueando estos aquí, no podemos obtener un punto de referencia para eso, pero lo que podemos hacer es obtener We can't get a benchmark for that. But what we can do is get un puntaje de GPU en Geekbench 5. Entonces, el M2 Pro obtuvo un puntaje de metal de 47,011 y si observamos el puntaje de M1, que es de 21,671, entonces obtenemos más del doble del rendimiento del M2 Pro que del M1, pero el M2, el que no es Pro, obtiene 30,575, lo que en realidad es un aumento de alrededor del 50% en el rendimiento de la GPU en comparación con el M1, lo cual es bastante impresionante si podemos entenderlo con él. Próximas actualizaciones y próximas actualizaciones bien hecho Apple hagamos OpenCL también.
Entonces, el OpenCL para el M2 Pro es 42,051, que es aproximadamente la mitad del rendimiento de un M1 Ultra con 4 veces los puntajes de GPU, un salto bastante impresionante allí, y luego el M2 obtuvo 27,457, que nuevamente es aproximadamente un 50% de salto sobre el M1. And 57, which is again about 50% leap over the M1. Lo cual es bastante impresionante nuevamente, pero en comparación con estos dos, el M2 Pro obtiene un rendimiento mucho mejor en el lado de la GPU en comparación con el M2, aunque solo tiene 6 núcleos adicionales o un 60% más de núcleos, pero estamos obteniendo aproximadamente el mismo tipo de rendimiento. También, pero es casi el doble del precio, por lo que el precio no tiene sentido allí. Así que vamos a hacer GeFX Bench ahora con él. Metal no voy a hacer todas las pruebas, pero vamos a hacer Aztec Ruins 4K Aztec Ruins, vamos a hacer T-Rex y luego vamos a hacer ALU. Está bien, interesante aquí. Ahora estamos sacando 37 vatios en el M2 Pro, no estoy seguro exactamente cuál de esas escenas es esta, y esto es 22,9 aproximadamente 23,39 vatios. Los resultados están en este, es el M2 Pro ahora, y vamos a ver las ruinas aztecas que tenemos. 3.871 fotogramas, unos 60 fotogramas por segundo, y si miras el M2, en realidad obtenemos 60,25 fotogramas por segundo, así que en realidad se ven exactamente iguales a 4K Aztec Ruins. Ahora tenemos 78,88 FPS y ahora el M2 es realmente más bajo a 48 FPS. El M2 Pro obtuvo 60 cuadros por segundo en el T-Rex y luego el M2 obtuvo 60,1 cuadros por segundo, y en la escena ALU tenemos 61,28 cuadros por segundo. Per second. And on the ALU scene we have 61.28 frames per second. En el M2 Pro y alrededor de 61,29 fotogramas por segundo en el M2, por lo que el M2 parece ser el Mac más impresionante que el M2 Pro. Después de toda la prueba de velocidad, el M2 Pro obtiene alrededor de 3,4 GB por segundo y 3 GB por segundo, 3,1 a aproximadamente 3, algo así, y luego el M2 obtiene lo que 1 to about 3, something like that. And then the M2 gets, what? 600 de escritura y 1400 de lectura. Eso es ridículo. Está bien. Ahora la escritura va un poco más rápido, alrededor de 1400, y lee alrededor de 1400 y lee alrededor de 1500, por lo que el M2 Pro obtiene el doble de rendimiento. Y solo para que sepa por qué es así, porque en realidad está soldado. En la placa base el SSD, el modelo de 256 GB, el modelo base aquí que tenemos en el M2 tiene uno de esos chips, y el base model here that we have on the M2 has one of those chips. M2 Pro tiene 2 de esos chips, lo que significa velocidades de escritura más rápidas. Ahora, podríamos haber obtenido una velocidad más rápida en el M2 si tuviéramos 228 GB, sabes, chips NAND allí, pero debido a que no los tenemos, estamos obteniendo un rendimiento mucho más lento al mismo tiempo. Seguimos siendo 3 veces más rápidos que el tipo de rendimiento de SATA SSD, pero si observamos la versión Mac Mini Intel de 2019 o 18. Cada vez que salió el último, tenía el doble de rendimiento de SSD que el que tenemos aquí, lo que parece un poco degradado, y luego el modelo de entrada es ese, pero si actualiza el SSD a 512 GB, obtendrá las velocidades más rápidas, pero pagará un precio horrendo por la actualización de SSD. También haremos pruebas de memoria aquí, así que tenemos el LPDDR5 de 16 GB. Como pueden ver, 1 GB. Hagamos la prueba aquí en el M2 Pro y en el M2 en términos de rendimiento. Ahora el Q1 MT8 secuencial, luego el M2 con solo 8 GB tiene la mitad del rendimiento, casi la mitad del rendimiento, y el M2 Pro es el doble la velocidad en términos de Q1 MT1 secuencial. En realidad somos más rápidos en el M2, lo cual es interesante. El 4K T8 aleatorio es más rápido en el M2. Interesting. The random 4K T8 is faster on the M2 Pro. Y luego el 4K aleatorio nuevamente es un poco más rápido en el M2, lo cual es un resultado muy interesante, y tal vez es por eso que también tenemos un rendimiento de un solo núcleo más rápido, porque la RAM es un poco más rápida en algunas de las velocidades aleatorias de lectura y escritura en solo el modelo de 8 GB, y tal vez por eso tenemos el rendimiento de un solo núcleo más rápido. Así que una de las últimas cosas que quería
Intente ejecutar el punto de referencia de Puget, el punto de referencia de Premiere Pro, el punto de referencia de edición de vídeo en estos Mac Minis. Ahora esto se ejecuta en el Premiere Pro nativo que conoce, por lo que no pasará por Rosetta. Esto realmente muestra las capacidades de todo el sistema porque usa RAM, usa los codificadores, usa la GPU, usa el tipo de CPU de todo el paquete juntos y los resultados son uses the CPU, kind of the whole package together, and the results are muy interesante. Si estamos mirando el M2 estamos obteniendo puntajes extremadamente bajos. Obviamente cuando eres un editor de vídeo en Premiere Pro probablemente no obtendrás este, y si estás en una Mac y estás al editar videos, probablemente debería usar Final Cut Pro o DaVinci Resolve, en los que esta Mac hará un trabajo mucho mejor, pero independientemente, dado que Premiere Pro es como mi pan y mantequilla aquí, quiero ver ese tipo de resultados. Avísame si quieres ver los resultados de DaVinci Resolve o Final Cut en la sección de comentarios a continuación. Me encantaría saber de ti, pero el M2 Pro obtiene puntajes un poco más rápidos. Como puede ver, muchos de los puntajes son mucho más rápidos que en el M2, la GPU. La puntuación es bastante mejor, la puntuación del efecto es bastante mejor, la puntuación de reproducción en vivo estándar es bastante mejor, y ahí es donde vemos que esos codificadores en el M2 Pro funcionan, y quiero probar esto un poco más con algunos de los exporte las pruebas en otro vídeo. Avíseme si desea ver eso, pero en términos de edición de vídeo, el M2 Pro es un poco mejor en el M2 Pro. Ahora sí. Miras el punto de precio, en realidad es más del doble. ¿Sabes lo que obtienes con el M2 Pro aquí? Como puedes ver, tenemos la GPU de 16 núcleos de CPU de 10 núcleos allí con el M2 y tenemos el doble de RAM y el doble de la cantidad de almacenamiento. Pero también estamos pagando más del doble del precio, que es una pesadilla. Ahora tenga en cuenta que el M2 Pro tiene 4 Thunderbolt puertos en la parte posterior en lugar de 2 que tenemos solo en el M2. Ahora para obtener el doble de la cantidad de RAM 16 GB tenemos que pagar $200, lo cual es bastante caro, pero creo que sería una especie de punto dulce lo que querrías que ver con el modelo base M2 allí. Y al mismo tiempo Apple, no puedo creer los precios de SSD aquí, este es el mayor precio de SSD de estafa en el planeta Tierra. Pagas $200 por una actualización de 256 GB. Ahora sé que parece que estás obteniendo 512 allí. No 256. Ya tienes lo que estás obteniendo son otros 256 GB y eso te cuesta $200 por 200 que puedes obtener ridículamente rápido. Gen 4 NVMe, me refiero a mirar ese Samsung 980 Pro 2 TB Gen 4, esto es hasta como 7000 MB por segundo derecho. Este es SN850X que es uno de los SSD más rápidos que puede obtener para Gen 4, cuesta $200 y también viene con un disipador de calor y estamos pagando $200 por 256 GB, es absolutamente ridículo. Al mismo tiempo, si lo obtiene y necesita obtener ese es el que realmente necesitamos obtener. Ahora estamos pagando $1000 y estamos obteniendo las velocidades SSD más rápidas reales porque no solo estamos obteniendo el doble de la cantidad, también lo estamos obteniendo más rápido y, por cierto, también estamos pagando miles de dólares. Si obtienes esto, te recomiendo que obtengas Ethernet de 10 gigabits si eres un creador. Si alguna vez quieres usar esto como una estación de ingesta o algo así, es un precio muy bueno. En realidad Apple es un precio muy bueno para una Ethernet de 10 gigabits, $100 por eso. El puerto es muy bueno. Si normalmente obtienes eso en una PC como una tarjeta PCIe de extensión, también pagarás alrededor de $100 por eso, lo cual es un precio muy bueno. ¿Vale la pena el doble del precio por el doble de rendimiento? Obtenga el M2 Pro con CPU de 12 núcleos y GPU de 19 núcleos también, pero nuevamente está pagando $300 adicionales por eso y obtiene $1600. Por ese precio, puede obtener una compilación de PC increíble para usted solo desde la perspectiva de Windows. Si no le importa esto, no puedo convencerlo aquí con el rendimiento real del sistema porque se trata del ecosistema, se trata de cómo se ve, etc. En mi opinión, el ganador real de estas dos pruebas es el M2 y si tiene algo de dinero extra, lo que haría sería obtener los 16 GB de RAM y 512. And if you have any spare cash, what I would do is get the 16 gigabytes of RAM
and 512 gigabytes de almacenamiento solo para que obtenga los SSD más rápidos allí. Ahora, si no puede obtener el almacenamiento SSD de 512 gigabytes, no se preocupe. Lo que puede hacer es obtener un gabinete Thunderbolt externo y colocar un NVMe normal allí y usted obtendrá mucho más almacenamiento por su dinero. Solo si no puede colocar todos sus programas y cosas en los 256 gigabytes, ahí es cuando se convierte en un problema, pero en realidad puede obtener un almacenamiento externo que es mucho más rápido que el almacenamiento interno en el modelo de 256 GB, lo que en realidad es una locura, por lo que la conclusión ahora entre estos dos Mac minis, el consumo de energía número uno es muy impresionante. Ahora todo el sistema, lo que yo podía ver el máximo tirado cuando lo vinculaba absolutamente con todo lo que podía, es de aproximadamente 70 vatios ahora. Podría ser un poco más cuando comience a tener pantallas Thunderbolt y cuando comience a cargar o algo así a través de Thunderbolt también, entonces comenzará a consumir más, pero el sistema por sí solo cuando GPU, CPU y los SSD y algunos de los controladores Thunderbolt están prácticamente al máximo, entonces estamos extrayendo alrededor de 70 vatios, lo cual es muy impresionante. Ambos son absolutamente silenciosos, no hacen ningún ruido y Apple quiere que lo mantengas así. Si el M2 Pro vale la pena sobre el M2, y ahí es donde estoy diciendo que probablemente no para el 95% de las personas. Si tú realmente necesito la potencia de la GPU, tal vez la potencia de edición de vídeo, entonces sí, puedo ver donde el M2 Pro es un poco más interesante, pero al mismo tiempo, el M1 Max podría ser incluso una mejor opción para usted porque tiene aún más codificadores y es aún mejor en la edición de vídeo. Es posible que pueda obtenerlo aún más barato ahora en algunos de los minoristas, pero la mejor opción que haría sería obtener el M2 Mac Mini con 16 GB de actualización de RAM. Eso es todo. Lo dejaré en la descripción a continuación. ¿Cuál le recomendaría obtener? Y luego obtenga almacenamiento SSD externos y 256 GB de almacenamiento interno están bien para usted porque puede extenderlo externamente. Si desea ver cualquier otro contenido de Mac Mini, hágame saber lo que piensa en la sección de comentarios a continuación. Me encantaría escuche de usted. Interesante. Cuando la computadora se ha ido a dormir, mire que son 0 vatios extraídos del enchufe, despertémoslo 3 vatios, por lo que cuando se va a dormir, en realidad está dormido, lo cual es fantástico en las PC con Windows. Cuando están dormidos, todavía consume un poco de potencia. Gracias a todos por mirar, nos vemos en la sección de comentarios a continuación. Adiós.